Queridos amigos, estamos compartiendo ya este 23º domingo durante el año. Estamos más o menos a 10 semanas de culminar el tiempo litúrgico, el tiempo durante el año, y celebrar la fiesta de Cristo Rey y así comenzar una vez más el camino santo del Adviento. Hoy la palabra de Dios nos invita con una expresión que aparece en el libro de Isaías. La expresión es no teman. No teman, que encontramos este domingo en este texto del Antiguo Testamento, aparece más de 100 veces en la Biblia. Podríamos decir que es una de las expresiones que aparece más en toda la Biblia y de hecho en los Evangelios. No temas, no teman, no temas. Y como que pareciera que Dios nos está diciendo que conoce nuestros miedos, que sabe que hay infinidad de cosas que atenazan nuestro corazón desde el miedo y que continuamente nos invita a tomar coraje. A veces es ese miedo el que nos lleva a cerrarnos, es el miedo tal vez a que pase algo, el miedo a que no alcance, el miedo a veces a no triunfar, al fracaso, el miedo a que nuestras relaciones no encuentren sentido. En particular en esta situación y en este mundo hiperconectado, donde continuamente nos vemos obligados a escuchar palabras que no nos ayudan, donde continuamente se nos está inquiriendo, se nos está solicitando, se nos está demandando, se nos está cuestionando, sobrecargados a veces de imágenes, de mensajes, que a fuerza de ser repetitivos, a fuerza de ser como instrumentales, sentimos el deseo de apagarlo todo, de no escuchar más a nadie, de vivir por un instante el silencio. Justamente también nos pasa a nosotros que no nos sentimos comprendidos, que a veces sentimos que nuestras palabras se malinterpretan. Pareciera esto estar sacado de aquel monólogo donde Shakespeare puso a Hamlet, ¿no? Que tomar las palabras de los justos para que los bribones puedan hacer su agosto, ¿no? A veces justamente es como que preferimos retirarnos. Y esta es un poco la situación que vive hoy el personaje de este pasaje del Evangelio de Marcos. Es notable, como muchas veces en los Evangelios, esta persona no acude a Jesús por voluntad propia, sino que es llevado por otras personas. Podríamos preguntarnos quiénes son esas personas que llevan a este hombre ante Jesús. Tal vez pueden ser aquellos que no aceptan su mutismo, su silencio. Tal vez aquellos que ya no pueden comunicarse con él y que quieren hacerlo. O tal vez incluso aquellos que están molestos por su silencio, ¿no? O tal vez, en última instancia, sea la comunidad, la iglesia, que se hace
cargo de esa situación que impide a los hijos de Dios encontrarse con la palabra de Jesús. Y por eso, frente a este hombre, Jesús hace un gesto que ciertamente habrá asombrado a aquellos que fueron testigos. Jesús dice, lo lleva aparte. Primero, que es notable es esto, Jesús no lo sana delante de todos, lo lleva aparte, casi como si hubiera sentido y aceptado su necesidad de tranquilidad, su necesidad de soledad, de silencio o simplemente de una relación auténtica, de una relación que realmente cuente. Y ahí podríamos pensar cuántos vínculos y cuántas relaciones vivimos en el día a día que no tienen como categoría de verdad, que están signadas, por así decirlo, por la apariencia, por la falsedad, la falta de sinceridad, personas que intentan aprovecharse de la debilidad del otro, personas que no buscan sino su propio interés, personas que solo te buscan o te llaman cuando te necesitan. Esas son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Seguramente a todos en la vida alguna vez nos ha pasado de tener un vínculo, una relación, y uno de pronto un día por una cosa o por otra, no por decisión, sino porque está muy ocupado, todo deja de llamar a la otra persona y uno se da cuenta que el otro no llama nunca, que el otro nunca llama, que era uno el que estaba permanentemente sosteniendo el vínculo. Jesús responde a esta necesidad ofreciéndole un gesto total y absolutamente personal e íntimo, haciendo gestos que expresan su proximidad de manera total y absolutamente evidente, un contacto profundo. Mete los dedos en los oídos y toca su lengua con su saliva. Y en ese momento de silencio se escucha una sola palabra, efatá, efatá, que significa ábrete. Es una palabra que quedó tan marcada en la comunidad cristiana que la liturgia de los sacramentos la integra en el sacramento del bautismo. Hay en el bautismo un momento que se llama el momento del efatá, donde se toca los oídos y los labios de quien va a ser bautizado y de alguna forma se recrea en ese preciso instante en que la fe y la vida eterna llegan a nuestro corazón, se requiere este momento de Jesús. Entonces, es esa invitación que dirige Jesús a este hombre, que se abra a un mundo que seguramente lo asusta y nos asusta, que se abra a los vínculos que seguramente lo habían desilusionado y nos han desilusionado, que abra su corazón a esa vida que a veces se renuncia a afrontar. De hecho, el cerrarse nunca es una solución. Siempre lo vamos a decir y a volver a compartir. Justamente el compartir, compartiendo, siempre se articula una respuesta. Y cuando el hombre finalmente dice abre sus oídos y su boca, Marcos inserta un detalle significativo. Dice que
comenzó a hablar normalmente. Es como si el evangelista quisiera aludir a alguna incorrección, algún error, una incapacidad para expresarse adecuadamente. ¿Podría ser ese el motivo de su sordera? ¿Podría ser ese el motivo de su mudez? Porque a veces cuando no nos vemos capaces de decir todo lo que tenemos adentro, como que preferimos callarnos, ¿no? Callarnos. A veces, como decía mi abuela en sus dichos, ¿no? No hay mejor palabra, decía ella, que la que queda por decir. Y justamente desde ahí, Dios hoy nos invita a ver de qué están constituidas nuestras palabras. Una anécdota en esta semana en que los niños han sido los protagonistas, ayer con el encuentro del obispo, pero en la semana tuvimos la entrega de la palabra de Dios a los niños de tercer año del primario. Y los chicos habían trabajado el tema de la parábola del sembrador y habían hecho toda una serie de dibujos y habíamos compartido. Y a mí me impactó una nena que, presentando el trabajo, decía que lo que le gustaba de la palabra de Dios es que decía cosas amables. Ella utilizó este término, un término, por así decirlo, un término un tanto complejo para un niño de tercer grado, pero ella insistía con lo amable, que era importante para ella que las palabras eran amables. Y hoy, justamente en este día, podríamos preguntarnos, en este día que también celebramos a la Virgen, ella que se especializó en decir palabras amables. Las palabras de la Virgen son siempre palabras amables. Hágase en mí según tu palabra, el Magnificat, aquello de hagan lo que Jesús les diga. Las palabras amables son las palabras que curan, las palabras que sanan, las palabras que llegan, las palabras ante las cuales uno no tiene miedo de abrir los oídos y el corazón. Pidámosle a Dios entonces que ese poder de las palabras amables, y vaya si la palabra de Dios es amable en el sentido más profundo del término, que sea eso lo que hoy nos marque y nos llene el corazón para celebrar este día al Señor y a su Santísima Madre.